Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, en este domingo 25 de enero del año 2026. Claudia, la campana histórica regresa a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Me encuentro en el Estado de México, en Acolman. En este conjunto religioso, un convento, el atrio, el templo del siglo XVI. Tantos años queriendo venir. Cuando estudié arquitectura, pues no vine. Vamos a echarle un vistazo a Acolman y ver las exposiciones. Mira, aquí hay una interesante idea. La conversión colonial se constituyó sobre las instituciones indígenas existentes que normaban la distribución territorial y la vida social, religiosa y política de los pueblos originarios. Siglos más tarde, el régimen republicano se estructuró sobre esa misma base. La conversión de los indios fue concebida por la corona y la iglesia como el fin superior que legitimaría la violencia. Para ello impulsaron la llegada de las órdenes religiosas con el trabajo y los materiales aportados por los naturales. Hacia 1570 ya existían 273 conjuntos conventuales, de los cuales 85 eran agustinos. Como este conjunto que se inició en 1524 por los franciscanos, pero en el 36 fueron los agustinos quienes terminaron este edificio. Y ve sus elementos, estas columnas, estas bases, sobre una columna rara, toscana, con algunos elementos clásicos, con las hojas de acanto, estos arcos de medio punto, con un pozo al centro. Y esta primera planta, desde 1772, se inundó y fue abandonado el conjunto, el monasterio. De 1772, totalmente inundada la primera planta. Fue hasta 1920 cuando se decidió sacar toda la tierra, todo esto, y también se constituyó en un monumento nacional. Así fue decretado por las instancias oficiales del país hacia 1933. Yo creo que los mexicanos tenemos mucho por hacer con este tipo de edificios. El convento de Acolman, el conjunto, el templo, el atrio donde estamos parados y el convento de Acolman. 1524 llegan los franciscanos, empiezan a construir todo el conjunto. En 1536 son los agustinos quienes se encargan de la construcción de todo el conjunto. Esta es una maqueta donde se puede apreciar el conjunto, la fachada principal, la parte superior, las almenas. Recuerda que en el siglo XVI estos edificios no solamente cumplían con la función de difusoras de la religión, eran verdaderas zonas amuralladas para defenderse del ataque de los pueblos originarios, que por supuesto se defendían de esta enorme agresión. Este es el plano de la planta baja, esta zona que estuvo más de un siglo, pues no inundada, sino llena de tierra, de lodo, después de haberse inundado allá por 1772. Y la planta alta, que fue la zona recuperada y que pronto se puso ya en el siglo XX,
considerándose este conjunto como un verdadero monumento nacional. Este es el patio lateral, la entrada principal, el patio. Ve lo que dice esta placa. El señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ordenó la restauración de este monumento colonial y las obras turísticas complementarias que se terminaron en el mes de noviembre de 1969, a Colman, Estado de México. Lo interesante es que la presencia de las manos y la cultura de los pueblos originarios, aún en estos edificios, es inevitable. Ve estas piezas que están en exhibición. Ve. Sí. Donde se nota la mano del trabajo indígena. Y lo que te decía en otros momentos, ve las almenas en la parte superior. Esto era una fortaleza, una fortaleza de los bárbaros o los cultos, como los quieras ver, que vienen de lejos y que traen toda una visión diferente de entender el mundo y traen una religión y vienen a imponerla por estos lares. La altura, los espacios, los pisos que no son los originales, por supuesto, pero tienden a imitar aquellas características. Por supuesto, San Agustín. San Agustín es fundamental. Recuerda que este es un convento agustino, una de las exposiciones que están presentes en estos momentos. Ve, esto ha sido restaurado con mucho cuidado, pero aún resta mucho por hacer. En estos espacios, en estos edificios, que evidentemente son una herencia cultural para los mexicanos del siglo XXI. Allá hay algunas imágenes. Por supuesto que echarle un vistazo a este tipo de gráficas, pues es parte de la historia. Ni siquiera lo veas como algo totalmente negativo o totalmente positivo. Solo entenderlo como parte del fenómeno de la conquista, por llamarle de alguna manera a ese proceso de sometimiento de los pueblos originarios. Mira, en 1519 había 25 millones de indígenas en el México central. En 1519, después de la llegada de la civilización y de la cultura europea, para 1593, 95, es decir, en menos de 80 años, ahora había 1.3 millones de habitantes. Imagínate lo que significó para los pueblos originarios. Era casi la desaparición de su población. Sin embargo, en el siglo XXI, pues créeme que los pueblos originarios están vivos, muy vivos. Cristian, ¿quién estaba en taquilla? Es que tengo un señor molesto con toda la razón porque no les dieron las indicaciones como hace rato lo platicamos. Tiene toda la razón. Sobre el pago de los videos que nadie sabía ni cómo cobrar. Este tipo de espacios, el siglo XVI,
evidentemente que tienen una gran carga cultural, ideológica, que nos recuerda el medioevo, la época medieval europea. La época medieval en Europa es la preeminencia de la visión judeocristiana, del catolicismo. Y cuando llegan los españoles a México, pues evidentemente que lo que hacen es con esta enorme influencia, los espacios, las dimensiones, las alturas, los claroscuros del medioevo. Acolman, en el Estado de México. Esta es una celda de descanso para los frailes. Puedes apreciar la dimensión, la altura. Y bueno, aquí hay una luz actual, contemporánea, pero sin embargo puedes imaginarte que esto casi siempre estaba en penumbra, la época medieval. Y ve las dimensiones de los accesos. Ve. 1,60, 1,70 cuando mucho. Recuerda que también pues el hombre contemporáneo tiene un promedio más alto que en el siglo XVI. Acolman, el convento y templo atrio de Acolman, siglo XVI. Siglo XVI, un sistema constructivo, un espacio que llega a México con la visión de los españoles. Ve la tina de baño. Las dimensiones de las puertas. Y puedes apreciar las dimensiones, la masividad, la pesadez de los edificios del siglo XVI. Son de los primeros que se construyen en México. Tenochtitlan, la Ciudad de México, cae en 1519 y esto se empieza a construir en 1524, 5 años después. Pero son una verdadera fortaleza. Las almenas, esas puntas que aparecen allí, son características de los castillos medievales, son defensas. Ahí atrás estaban los defensores con arcabuces o con lanzas, ya con los indígenas capturados, sometidos. Una enorme fortaleza, una fortaleza enorme. Acolman, en el Estado de México. Date una vuelta, visítalo. Esta es la sacristía
del templo de Acolman. Bueno, aparte de que es del siglo XVI, pues puedes notar que los mexicanos del siglo XXI, pues tenemos una labor muy grande para conservar y restaurar estos espacios, dignificarlos y que las nuevas generaciones los conozcan y los aprecien. Es el amplio atrio de Acolman. Se pueden percibir el muro que delimita este espacio y las almenas. Mira, la defensa, por supuesto. Recuerda que pues llegan los españoles, llegan y por supuesto que imponen su ideología, su religión, por encima de toda la cultura milenaria de los pueblos originarios. Y no creas que eso fue como, pues, a base de diálogo. No, la violencia. Hubo una enorme violencia para imponer esa manera de entender el mundo. Fíjate, es una muralla. Sí, es como de los castillos en Europa, los castillos medievales. El acceso principal. Y la fachada principal. Allá con la torre, el campanario, la espadaña, ese muro, ese murete que contiene espacios para colocar las campanas, espadañas, y veo otra vez las almenas. Y el altar principal, el retablo principal de la fachada principal, pues es totalmente plateresco, totalmente, pues muy del siglo XVI en México, donde todavía no aparece la explosión de los adornos y de los volúmenes de los diferentes elementos que se colocan en las fachadas de los templos. Imagínate que estás viviendo, que estamos viviendo en el siglo XVI. En el 1550, 1560, cuando este templo ya está casi terminado. Se empieza a construir en 1524. Pero para eso tuvieron que pasar algunas décadas para que esto estuviera completo. Piensa que eres uno de los hombres de los pueblos originarios y pues tienes que poner cara de sorpresa, de estas alturas, esta arquitectura no era conocida en el mundo de los pueblos originarios. Recuerda Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán. Pues la arquitectura grandiosa de los pueblos originarios eran espacios abiertos. Y aquí llegan los españoles y nos sorprenden con la magnificencia de sus espacios cerrados. Un buen rato los indígenas no querían entrar a estos espacios porque tenían miedo. Por eso en algunos lugares se construyeron unos espacios que se llaman capillas de indios, que están en las afueras de los templos y que son realmente una enorme concha para proteger solamente a los oficiantes, a los sacerdotes, y por los demás, los indígenas que están siendo educados, que están siendo formados en el nuevo entendimiento religioso, pues están al aire libre. Pero ve las dimensiones de estas columnas. Si seguimos caminando y ves al fondo el altar principal plateresco, pero ve cómo la mayor parte de los espacios
que ocupa el altar, en que está dividido, son imágenes evidentemente religiosas, igual que algunos retablos laterales, con una enorme influencia de la época medieval. La pintura, donde lo oscuro es lo predominante. Cada una de estas pinturas tiene su historia y tiene una manera de leerse. Sí. Así que, bueno, este video nomás es una pequeña invitación a que vengas a Colman. Una de las grandes riquezas arquitectónicas, culturales de este país. Recuerda, no somos indígenas, tampoco somos españoles. Somos los herederos de la cultura de los pueblos originarios y de los pueblos invasores. La fachada principal, la espadaña, el retablo principal. Bueno, te decía, cada figura, cada elemento que vemos ahí tendría que ser explicado pues en función de la doctrina católica. Pero me voy a referir a algunos elementos básicos. San Pedro y San Pablo. Dos de los pilares o los pilares de la Iglesia Católica. Ahí, al inicio del segundo cuerpo de la fachada principal, está la representación del niño Jesús y a su lado dos ángeles, dos músicos. Después, hacia el lado izquierdo de la ventana superior está el escudo de Castilla, por supuesto, España. Y al lado derecho está el glifo representativo, toponímico de Acolman. Tiene que ver con la zona. Cada elemento quiere decir algo. Y en la parte superior del segundo cuerpo está el escudo de los agustinos, un corazón cruzado por tres saetas, por tres lanzas, y la mitra, símbolo de la autoridad religiosa, el obispo, el arzobispo. Sí. Esta es la fachada principal de Acolman, San Agustín. Recuerda que lo empezaron en 1524 los franciscanos y en 1536 se hicieron cargo de ello los agustinos. Supongo que te pareció increíble, extraordinario. Esto es México. Es parte de nuestra historia. Decía recientemente, hace unas cuantas horas, por diferentes motivos, mira, lo único que no hay que tener es odio. No odio. El pasado fue como fue. Y con un dedo no puedes tapar el sol. Esta es la imposición de una ideología que viene de Europa y el sometimiento de los pueblos originarios. Así fue. E insisto, sin odios, así fue. Sin odios y sin elogios. ¡Ah, qué bueno que se hizo! Sin odios y sin elogios. Esto es herencia de los mexicanos. Ven a Colman, en el Estado de México. Date una vuelta. Este edificio requiere que lo recorras en horas. Solicita el apoyo de un guía para que explique cada detalle. Mi video es, creo que más o menos amplio, pero termino diciendo muy poco de lo mucho que hay que decir. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia,
el audio. Igual que este conjunto arquitectónico, la campana histórica es de todos los mexicanos, pero no me digas que te vas a llevar este conjunto a Colman y lo vas a poner en Palacio Nacional, ahí enfrente, ahí en el Zócalo. No, hombre, eso es absurdo. Igual de absurdo es seguir manteniendo la campana histórica en el balcón principal de Palacio Nacional. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.